Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. En la ciudad de Buenos Aires hay una mujer presa por un aborto. En realidad ni siquiera fue un aborto. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, pero hace 2 años que está presa. Hoy empieza el juicio en su contra y ella lo espera en prisión como si fuera peligrosa o como si se pudiera escapar del país. Escuchen esta historia. La vamos a llamar La China, que es como la familia le decía en su Venezuela natal y como ella decidió que le digamos. Vive en territorio porteño desde 2017 y tiene 44 años. Bueno, en realidad ya no vive en territorio porteño porque está presa en la unidad penitenciaria de Ezeiza. Había llegado de Venezuela con su marido y sus 2 hijos en busca de trabajo. Y la China estaba acostumbrada a sentir dolor de ovarios muy fuerte cada vez que menstruaba. Todos los meses tenía mucho dolor. Padecía algo que se llama síndrome de ovario poliquístico, que es una afección con síntomas diversos y que tiene esos dolores tan difíciles y una menstruación irregular. El 15 de diciembre de 2020, el primer verano de pandemia, estaba en ese dolor. Y no se hizo los controles habituales justamente por lo engorroso que era eso en pandemia, así que seguía con ese dolor recontra fuerte. Quiso sacar turno para un chequeo, pero le dijeron que estaban atendiendo solamente COVID. Entonces tomó calmantes. Y tan intenso fue el dolor que quedó un poco mareada, se tiró en la cama y cuando despertó se dio cuenta que había manchado las sábanas. Y se dio cuenta, además, de que sus hijos y su esposo estaban por volver a ese monoambiente donde vivían todos juntos. Entonces agarró las sábanas para que nadie se asuste y las tiró. Le pareció demasiada sangre para recuperar esas sábanas, para lavarlas, y las tiró. Y además, no quería que se asustaran. Unos días después, la China quedó detenida y está presa desde ese momento. La imputaron por homicidio agravado por el vínculo. Le dijeron que lo que había pasado ese día fue que había parido. Las sábanas habían sido encontradas por un cartonero y el cartonero dio aviso a la policía diciendo, acá me parece que pasó algo. Sus 3 primeros días detenida los pasó, como contaba el año pasado en una nota en LatFem, con los dedos negros del pianito para las huellas digitales. ¿Vieron el pianito que hay que hacer cuando a alguien lo detienen? Le decían que no merecía lavarse las manos. Le decían que era un animal que había matado a su hijo y que no merecía limpiarse. Eso le decía la policía. A la China ya le había pasado de no darse cuenta de un embarazo. Con su primer hijo, por ejemplo, la que se dio cuenta fue su mamá. Con el segundo hijo, que es un nene que nació con trastorno por déficit de atención, que le demanda mucho trabajo, con ese embarazo el que se dio cuenta fue el marido. No se hincha toda, además, en sus primeros meses de embarazo y aparte sigue menstruando, entonces le resulta difícil darse cuenta. Lo que se cree que pasó, por lo menos para sus abogados, es un parto en avalancha, es decir, eso que se da cuando se expulsa el feto, coágulos, placenta, todo junto. Y seguramente atravesado por cuestiones psicofísicas que contribuyeron a esa ocasión y que obviamente desconocemos. Resulta que la China tiene una enfermedad placentaria que ya la hizo perder otros embarazos avanzados y que hizo, en este caso, que el feto que gestaba no naciera con vida. Se hizo una autopsia sobre los restos encontrados en las sábanas y se determinó que el producto, eso que ella expulsó, no tenía lesiones. O sea, ella no mató a ningún feto, sino que nació muerto, murió ahí, ella ni sabía que existía. Dice el parte médico que de la autopsia que las causales de deceso del recién nacido masculino, estoy leyendo textual, son atribuibles a la evolución de una enfermedad materno-placentaria a la cual se suma la falta de atención médica y neonatológica en el postparto inmediato, determinando la muerte del menor como consecuencia de ambos fenómenos actuando en forma conjunta sobre el mismo. Y además dice, no había signos de violencia inmediata. Pero en concreto podemos decir que la China tuvo lo que se llama una emergencia obstétrica, como le pasó hace unos años a Belén, ¿se acuerdan? En Tucumán. En ese caso fue un aborto espontáneo, pero ella tampoco sabía de su embarazo. Los médicos que la examinaron, tanto peritos oficiales como de parte, coincidieron en que presentaba una negación generalizada del embarazo y que eso hizo que lo desconociera. La China tiene, lo veníamos diciendo, una salud frágil, no solamente por esto que le ocurrió, sino porque además tiene un nódulo en el cuello y un malestar en la vesícula, pero en la cárcel no la atendieron por ninguna de las dos cosas. Recordemos que hace 3 años otra mujer
Patricia, presa por una emergencia obstétrica también en el penal de Seiza, murió por un shock séptico causado por la desatención sanitaria. ¿Cómo la trató a la China la justicia? Porque quizá la policía, los penitenciarios la trataron mal, pero la justicia la protegió o se preocupó por su trastorno, por las consecuencias, por las causas de este episodio en su vida. No, la justicia la metió presa y le dijo que mató a un hijo. Hace 2 años que la justicia la trata así, incluso le negó esperar el juicio en prisión domiciliaria de manera de poder estar cerca de sus 2 hijos. Hoy empieza el juicio en contra de la China ante el Tribunal Oral Criminal 30 de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos organismos de defensa de los derechos humanos se sumaron a esta causa para defenderla, pero la China sigue desamparada porque le sacaron 2 años de su vida. Se enfrenta a una prisión perpetua y es por todo eso que organizaciones feministas convocan hoy a manifestarse en la sede del tribunal. Uno de los jueces que va a juzgarla es Luis María Ricci, un hombre que ya tiene denuncias por haber revictimizado a una nena violada, un juez que habla en sus fallos de ideología de género, ese concepto que adoptó últimamente la ultraderecha mundial. Así que ojo, porque aún con aborto legal en la Argentina, todavía hay mujeres que padecen esto en la Argentina.